me gusta tener relaciones sexuales 4 veces al día, que si él no me iba a cumplir, yo iba a tener que buscarme otra persona. Me colocó pegamento. Pegamento en la vagina. Tú estás como el muro de Trump. Si tú crees que el pegamento va a prevenir el tarro, estás muy equivocado. Mira cómo vengo. ¡Ja! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu raza ni tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán popular que dice: cerrar el arca ya hecho el robo es precaución de bobo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Mi abuela tenía una versión muy simpática de ese mismo refrán, que creo que no se puede decir en televisión. Pero vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo fui sincera con él. Desde el primer comienzo le dije que si no lograba satisfacerme, no podríamos estar juntos. Pero él se volvió loco y llegó a quemármela. Vaya, por una mujer como esa uno aguanta un tarrito, vaya, hasta 2. Pero óigame, ya uno es una persona decente y tiene su edad. Yo no soy un saco de tarro. Buenas tardes. Buenas tardes, Y doctora. bienvenidos. Luisa, estás demandando a Héctor, es tu esposo, tengo entendido, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, explícame por qué lo estás demandando y qué pides para resolver esta situación. Ok, buenas tardes, doctora Polo. Estoy demandando a este desgraciado Ajá. porque vengo a solicitarle inicialmente el divorcio, la cantidad de $80,000, Ok. una restricción Ok. por violencia doméstica y por atentado contra mi vagina. Ok, ¿cuánto tiempo llevan casados? 3 años. Bueno, explícame un poco las circunstancias de donde se conocieron, cómo se conocieron y qué es lo que te trae el día de hoy con estos alegatos de violencia contra tu vagina, todo ese tipo de cosas. Y los $80,000, explícame de qué son, cuáles son los daños que sufriste. Ok, le explico. Inicialmente nos conocimos hace un poco más de 3 años. Yo trabajaba en un nightclub de stripper de noche. Ok. Él lo visitaba frecuentemente, siempre solicitaba mis servicios, ¿ok? Él generalmente pedía un privado. El privado en los nightclubs es donde las personas tienen relaciones, pero él cuando lo solicitaba, él conmigo era un caballero. Era un hombre que me daba flores, chocolates, abrazos, era una persona muy tierna. Y, y él no es el típico cliente que ves Que estaba en... acostumbrada, Exacto. correcto. Poco a poco él comenzó a decirme que quería sacarme de esa vida, que quería que me casara con él, y así fue dándose todo. Yo ¿Y tú querías salir de esa vida? Sí, sí. Soy o una sea que- persona joven que tenía o tenía otras aspiraciones. Ok, perfecto. Soy una persona muy abierta, me encanta tener relaciones, ¿ok? Es notable la diferencia de edad entre nosotros dos, ¿Cuántos años te lleva él? 26 años. 26 Doctora, años. eso no, cuando hay amor eso no tiene No, importancia. pero escúchame, estamos hablando de situaciones reales. Ajá. O sea, estos son hechos. Hay un hecho que tú le llevas 26 años a ella y eso tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias en la vida. Así que no te defiendas tan pronto. Continúa. Ok, yo siempre fui desde el comienzo clara, Ajá. ¿ok? Le hablé de que me gusta tener relaciones sexuales mínimo 3, 4 veces al día. ¿ok? ¿Al día? Al día. Y él aceptó. Al Mira con esa comienzo, carita de mosquita muerta que tiene ella. Sí, ¿viste? doctora, engaña. Así. Pero lo que sucede es que yo siempre la satisfizo. Ok, bueno, ok, dale. él al continúa. comienzo cumplía con todo.
ya pasó el tiempo, pasó el año, ya si lo hacíamos 2 veces al mes era mucho. Ok. Tocamos el tema, lo hablamos. Yo le dije, doctora, yo sentía dolores en mi zona del abdomen, en las piernas, calambres, y se lo comenté y le dije que si él no me iba a cumplir como lo habíamos acordado, entonces yo iba a tener que buscarme otra persona. Claro, doctora. Porque está a ti cuando rico, no tienes ¿verdad? relaciones Que uno pueda- sexuales te dan calambre en las piernas. Sí. Y dolor en, en la en los pelvis. pies. Sí, correcto. Oye, tú para eso. Yo comencé en la universidad, entonces con mis compañeros de la universidad los llevaba a la casa, teníamos relaciones. Era solamente eso. De ninguno de los muchachos me enamoré de nada. Solamente relaciones y ya. Varias veces ya él, cuando venía del trabajo, se los encontraba saliendo de la casa, encontró Imagínese, le condones. miraban con mala cara a Y los muchachos. comenzó la situación de sus celos. Uno es una persona mayor y Unos celos respetable. enfermizos que hizo que vendiera la casa donde vivíamos, porque comenzó a decir que todos los muchachos que estaban conmigo sencillamente lo hacían por la casa, ¿ok? Ah, entonces Claro que vendió sí, la por la casa. casa. Sí. ¿Y a dónde se trasladaron? Nos fuimos a un efficient. A un efficiency, a un sí. pequeño departamento. Sí, correcto. Ok. En ese pequeño departamento estábamos, es muy viejo. Un día los tubos se dañaron y llamamos a un plomero. Ok. Cuando llamamos al plomero, bueno, un hombre joven, de mi edad, buen mozo, apuesto, Mira cómo lo restringe, doctora. me llamó la atención. Ok. Él estaba en la cocina arreglando. Ajá. Yo fui a mi cuarto, me coloqué una prenda que uso generalmente sexy. Ok. Y fue a la cocina a hablar con él. Estamos hablando, coqueteando, empezamos a tocarnos, besarnos. Ya cuando íbamos a pleno acto, yo comencé a sentir picazón y ardor en mi vagina. No me digas. Y comenzamos el acto sexual y lo tuvimos que parar sin terminar porque hasta el plomero sintió dolor y ardor y fue porque Pero este impedí el maldito acto. Lo impedí. en mi panties colocó chili picante. Ave María Purísima. ¿ok? Impedí el En la noche, cuando él llega, Mm. le hago el comentario de que tenía una hinchazón horrible, ardor, y él dijo que sí, lo aceptó. Admitió que él mismo te Admitió había sin puesto el ningún chile picante inconveniente. en tu prenda en la ropa íntima, sí. Ok. Todo lo hice Sin por amor. ningún Luisa, por amor. inconveniente. Esa noche tuvimos una discusión y yo le pedí el divorcio. Ok. Y en la mañana siguiente, antes de él irse al trabajo, me colocó pegamento, que es esto que tengo aquí. Doctora, cuando yo me despierto y voy al Pegamento baño, en la vagina. Sí, doctora. Ven acá, Pegamento en la acércame, vagina. acércame el pegamento. Eso es pegamento vaginal, doctora. Y está en internet. No, 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 no. Ok. Blue y vagina. Chile. Ah, o sea que esto tiene chile también. Pega y además pica. Sí, Pega y correcto. pica. Cuando Ave yo me María. despierto y voy al baño, no pude hacer pipí. Ajá. Estaba completamente pegada. Si Pegada. no puedo entrar yo, que no La entre nadie. sensación Se de acabó. ardor, picazón Dios mío. y desespero. ¿Fuiste fue al horrible. médico? Tuve que irme al médico corriendo. Ok, Tuve infecciones. ok, Tuve una inflamación horrible. ok, Y él sencillamente lo único que dice es que es por amor. ok. Estoy enamorado de ti, Luisa. Yo no estoy enamorada de ti. Pero yo sí de ti. ¿Eventualmente te aplicaron algo para quitarte el pegamento o esto es un pegamento que solo se disuelve? Me hicieron varios tratamientos Ok. para poder, porque en primer momento no lo podían disolver, quitarlo Perfecto. de una manera sencilla. Héctor, tú me estás diciendo que de verdad tú te molestaste de buscar esto, comprarlo y pegarle la vagina a tu esposa con la intención, después que le diste permiso de tener relaciones íntimas con otras personas. ¿No te da vergüenza de hacer el papel de un viejo ridículo? No, doctora, yo estoy enamorado. de mi ¿Qué tiene? esposa. Pero escucha, el amor no nos puede hacer lucir como idiotas, ¿eh? Y como ridículos. Y tú estás actuando como una persona ridícula. Pero yo impedí el acto, doctora. Yo Lo impedí que ella impediste, lo aceptara como impediste esta vez, pero no lo vas a impedir mañana. El problema que tienes es que tienes una mujer más joven que tú que exige más sexo del que tú puedes dar. Esto es un problema de matemáticas.
ella quiere tanto, por tanto, y tú no le das tanto, resta, suma, y cuando viene a ver, la cuenta no está dando. ¿En qué momento tú pierdes la cabeza para hacer tal tontería como esta? Porque tú habías accedido a que ella tuviera su... Sí, doctora, No es una tontería, no. doctora, eso es Pero violencia doméstica. Pero eso no es violencia doméstica. Sí, Yo a ti es nunca violencia te he doméstica. levantado la mano. Yo nunca te he dejado... loco. Perdóname, Estás loco. eso es violencia doméstica. Cuando tú le haces algo a tu pareja, por lo que sea, por amor, es que la gente de violencia doméstica casi siempre pegan por amor, porque están celosos, porque son dominantes. Entonces, ¿qué tú estás hablando? Es un acto de violencia doméstica. ¿Sabes lo que es agarrar la vagina a tu esposa Yo y soy pegársela? inocente, doctora. Yo soy inocente porque yo he venido aquí para que arregle usted mi matrimonio con él. ¿Qué tú propones? Yo propongo que ella se arregle conmigo y esto fue un pequeño desenlace, un problemita pequeño, esto no fue nada. La Eso es casa, para ¿por que qué la ella- vendiste la casa? A ver, ¿por qué? Porque era mía, doctora. De todas las infidelidades que ella tuvo, ¿hubo una que te hizo más celoso que las demás? Sí, doctora. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Yo recurro a terapia de pareja y ella no está de acuerdo con la terapia de pareja, no quiso hacer lo que dijeron los terapistas, en fin. El tiempo pasó y mis padres tienen llave de mi casa. Llegan, abren la puerta del cuarto del dormitorio nuestro y cuando la cogen con el carpintero, doctor. Ok. ¿Tú tienes testigos? Sí, como que no, doctor. Vamos a pasar al testigo. Todos los testigos del demandado, pásalos. Todo. Yo también tengo testigos, doctora. Ok, perfecto. Buenas tardes, doctora. Ajá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Miguel. Miguel. ¿Y tú cómo te llamas? Stephanie. Estefanía. Ok, Miguel, ¿qué has venido a declarar? Yo soy testigo de parte de don Héctor aquí. Ok. Yo soy parte de mantenimiento, arreglar aire acondicionado en su casa. Ok. Yo entré, uniformado, bien profesional, en su apartamento, a arreglar el aire acondicionado. Me mandaron a su cuarto, entré, yo arreglando el aire acondicionado, viene esa señora que se mira decente, bien floja, desnuda, con los panes para abajo, se me tiró la gran cara. Imagínense. Asca, a mí no me gustó esa cosa. Yo me lo imaginé. Oh my God, imagínense. No me a lo- mí, se tira con cualquiera. No es decente, enferma, es Luisa, una te enfermedad conozco. lo que tiene No, esa estoy señora. enferma. Ella Bien quizás- tirada no, floja, claro. resbalosa. Ok, perfecto. Bueno, ¿y tú, Estefanía, qué vienes a decir? Yo soy la creadora del website Ajá. donde Héctor compró el pegamento. Ok. Yo no soy profesional, pero yo tuve muchos problemas igual con mis matrimonios en el pasado. Yo fui muy infiel y me O autocorregí. sea que, espérate, tú eres la que creaste el pegamento para cerrar Indignante, vagina. doctora, Sí, es que correcto. sea Una mujer. Una mujer. O sea, tú misma te pegabas tu vagina para no serle infiel a tu marido. Es cierto, sí. No. Sí, a mí sí me sirvió muchísimo eso. ¿Te ayudó en algo? Mi esposo está muy feliz con los resultados. O sea, él te la pega. Ya no lo necesito. Gracias a Dios sí fue un éxito el producto y me sirvió cuando lo necesitaba. Pero por eso es que hice Tu esposo creí fue el éxito, el website. producto no fue el éxito. Es tu esposo el éxito. ¿Qué Sí. tienes ahí en tu mano? Aquí tengo el website, tengo una foto del pegamento, el precio del pegamento. Doctora, es inaudito. Señores, ese los que producto tengan sea problemas de por una infidelidad, no mujer. busquen esta solución, por favor. Esta no es la solución. Y esto tiene que hacerle daño a las partes íntimas de la mujer. Eso es porque violencia. No es violencia. Ok, esto tiene que ser una Gracias, Juan, cosa. vos por ti. Mira, aquí está, glue vaginal. $108. Como si estuviéramos Dice así bien. millonarios y pudiéramos pagar este tipo de cosas. Pues la gente lo paga. Nuestro pegamento es efectivo, pica y pega. Mira. Si usted tiene mucho deseo sexual y no puede contenerse, aquí le tenemos la solución. Glue vaginal. Para esposos celosos, váyase seguro a trabajar, échele pegamento a la vagina de su esposa y esté tranquilo. Dura 8 horas, doctora. Yo se lo eché y duró 8 horas. No, 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 no. Yo lo puse y... Esta es la cuáles fueron las normalidad. consecuencias? Pasemos al testigo de la demandante, por favor, y juntos dile a las expertas que vayan entrando. Por favor, a la doctora Maldonado y a la sexóloga Antonia Buenas tardes, López. doctora. Buenas tardes. Muévanse así un poquito para acá, por favor. ¿Tu nombre cuál es? José. José. Ok, estás aquí apoyando a la demandante. Sí, a Luisa. Ok. Primero que decir que ella y él están locos.
bien loco. Yo tenía una esposa que tenía 8 meses embarazada. Ajá. Y la verdad, yo era un hombre muy celoso. Ok. Celoso. Yo quería encontrar una manera para que mi esposa siempre esté conmigo y nadie más. Un día fue a la internet y I googled y encontré la página de esta desgraciada aquí. Ok. Y como menso, compré pegamento. Así mismo. Un día en la noche, estamos durmiendo, me desperté y ahí lo pegué. En la mañana me levanté con gritos de mi mujer. Ni podía, tenía un dolor aquí, bien, mucho. La llevamos al hospital, ahí hicieron un C-section. Oh, le tuvieron que hacer una cesárea. Sí, yo casi mato A a tu mi propio hijo. A mi hijo y mi mujer. La policía llegaron, ella la llamó a policía. ¿Te Me arrestaron? llevaron a cárcel. Claro que Y yo sí. estaba por un año. Claro que sí. Un año yo perdí memorias con mi hijo. Absolutamente. Por un acto de celo sin sentido. Sí, por la culpa de ella. Yo Bueno. no sé por qué ella está aquí y no está en la cárcel también. Por tu culpa. Porque ella no te obligó a usar el producto. Sí. Tú lo usaste solito. No, claro que sí. Así Claro que sí. perdóname, no crea que van a echar preso a la gente que inventan el producto. Si usted lo compra y es usted quien lo utiliza, a usted es que se van a llevar preso porque el acto de violencia lo comete usted. Así que bueno, piense bien antes de actuar. Ok. Doctora Maldonado, hablemos un poco de qué consecuencias puede tener un pegamento en la vagina. Para comenzar, el ají picante nada más cuando esté en contacto con la vagina puede crear tremenda irritación. Mientras más tiempo pasa en contacto con la vagina, peor y puede llegar a causar quemaduras de primero y Sí, segundo porque el grado. ají entra por la sangre, ¿no? Y luego... Nada más en la pared de la mucosa vaginal ya se está absorbiendo directamente. Ok, perfecto. Al utilizar pegamento y cerrar el orificio de la uretra, cerrar el orificio de la vagina, hay secreciones, bacterias que sigan acumulando. La persona no puede ir al baño, no puede orinar. La acumulación de orina en la vejiga por tantas horas, uno de ellos creo que estuvo 8 horas que le duró el pegamento. Increíble. Le da infecciones vaginales, infecciones de la vejiga, en adición a quemaduras de primer, segundo grado en el área pélvica. ¿Qué hay que tener en la cabeza para hacer algo así? Una desesperación, unos celos absurdos, psicóticos. O sea, estos celos se pasan de los celos. Cuando el ser humano toma una acción dañina hacia su pareja por celos, me imagino que tiene que estar medio loco. Pues sí, doctora, en este caso nos encontramos ante un caso de celos patológicos. Este hombre, y no es por una diferencia de edad, es producto de que él es tal el amor que tiene hacia ella que entra en esos celos patológicos, incluso en el delirio, porque ya está pensando que le van a quitar la casa, etcétera. Es un hombre que ha perdido su masculinidad y su autoestima ha bajado y busca cualquier cosa para retenerla. Hay control, hay sumisión. Ahora, ella también es un poco extraña porque una chica que, bueno, no sé, de entrada le dice al marido, mire, yo soy muy fogosa. Esa fogosidad de 3 veces al día. En el ejemplo, claro, de una mujer muy hipersexual, pero doctora, yo lo que veo aquí es que no es producto de una diferencia de edad. La diferencia de edad, las parejas que entran en diferencia de edad tienen que asumir ese reto de poder adaptarse a una sexualidad que no está en el mismo punto, en la misma etapa. Pero es cierto que ellos lo podían haber resuelto de otra manera, podían haber hablado, podían haber usado, además de los genitales, todo el cuerpo. Claro. Hay parejas que tienen parejas de larga duración, pero que son capaces de tener una pareja exitosa, pero hay que tener en cuenta las consecuencias de entrar en ese tipo de parejas, que yo creo que ellos no lo han tenido. Claro. Tú lo quieres a él, aquí hay No. sentimientos, pero yo, no, yo veo en ti como que tú no tienes sentimientos por él. No, doctora. Yo creo que esto todo Al fue comienzo- parte conveniencia, parte circunstancias, parte donde estabas tú en ese momento. Correcto. Pero yo no siento como que de ti hay una pasión, hay un No. interés de mantener una conexión emocional. Al comienzo sí sentí la conexión porque él era un caballero completamente. Y lo sigo pero siendo. después, no lo eres, estás loco. No, después para nada, pasaron enamorado. todas las cosas y poco a poco fue más rechazo. Sí. Ya para mí es Ok, verlo, entonces te tenerlo pregunto esto. cerca. ¿Tu matrimonio está irremediablemente roto? ¿O hay algo que alguien pueda hacer No. para recomponer la relación? Está irremediablemente roto. No existe la Yo manera. no creo eso, doctora. Ella está equivocada. Nosotros Te concedo podemos el arreglar- divorcio Muchas gracias. porque no cabe duda que es lo que quieres. Te concedo una orden de alejamiento por un periodo de 1 año porque considero que después del año ya él se va a buscar otra. Está
espero. Y va a pasar lo mismo. Si no, la puedes renovar al fin de ese año. Te voy a conceder la suma de $45,000 por daños y perjuicios pagaderos en 30 días. Oye, lo que te voy a decir, tú pareces un tipo muy normal y muy caballeroso y lo dices continuamente, pero dentro de tu alma hay una gran violencia, porque a nadie que uno ama en esta vida, uno le sella nada. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando uno ama a alguien y ellos no te devuelven ese amor, uno los deja volar. Y ese es el amor más grande que uno puede demostrar. Tu acto fue uno de violencia y fue inaceptable. ¿Ok? He dicho, caso cerrado. Caso cerrado. A mí me da exactamente igual que se divorcie, pero el niño es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, pero yo soy un una